bienvenidos y bienvenidas a nuestro taller de Introducción a la Biblia. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de escuchar a nuestra hermana Marjorie Herrera. Ella es originaria de Costa Rica, que está celebrando la independencia junto con el resto de Centroamérica. A ella nos hemos conocido en este caminar bíblico. El año pasado empezamos un proyecto muy interesante con los jóvenes, el Revijucla, el Red Bíblica Juvenil Claretiana, y yo sé que ella está muy comprometida con varios grupos allá en Costa Rica, junto con Gis y varias personas que colaboran. Pues Marjorie, estamos aquí a tu disposición para escuchar lo que nos vas a compartir el día de hoy. Bienvenida, Marjorie. Gracias, Padre Jera. Muchas gracias a todos y todas. Igual, bienvenidos y bienvenidas. Voy a empezar con algo que es muy típico de Costa Rica y pues Gis ahí me va a ayudar a responder después. Ella va a encender su micrófono. Y pues los ticos y las ticas van a saber de qué se trata. ¡Bomba! Cuando te vayan a besar, defiéndete con energía, aunque por dentro digas, bésame más, vida mía. Gis, ¿qué se responde? Uy, 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 bajura. Eso. Va otra. Las ramas del tamarindo se juntan con las del coco. Mi mamá no quiere que yo me case, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Uy, 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 bajura. Bueno, entonces ustedes dirán, di qué raro, Marjorie, empezando con esto. Bueno, primero porque, como decía el padre Jera, estamos de fiesta, estamos celebrando el bicentenario a nivel de Centroamérica, la independencia, entonces, un poco por eso también, pero tiene todo que ver con el tema que les voy a exponer hoy. Y pues ustedes dirán, qué raro eso de bomba, ¿verdad? Los que son fuera, los que están fuera, ¿verdad? De Costa Rica, no saben, pero los y las chicas, ¿verdad? Sí, sí hacen esa relación, ¿verdad? De lo que es una bomba acá en Costa Rica. Entonces, para explicarles un poco, ¿verdad? Las bombas en su mayoría son cuartetos, es decir, breves composiciones líricas de 4 versos, cada verso con no más de 8 sílabas y riman el verso segundo y el cuarto. Pertenecen a un género netamente oral. Entonces, ya desde ahí les estoy diciendo algo. Entonces, la idea es improvisar en determinadas situaciones, ¿verdad? Y se anuncia a los escuchas que está a punto de aclamarse mediante la interjección bomba, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo sabe que se va a hacer. Entonces, estas formas literarias que el sabanero y el meseteño, ¿verdad?, emplean cuando improvisan estas coplas rimadas, producto de su propia inspiración o de la mujer que también sabe contestarlas con el sabor original, la gracia y el encanto, muy propios que caracteriza su herencia cultural. O sea, es una herencia muy nuestra de Costa Rica, de nuestra cultura. Entonces, y un poco lo vamos a ver en la exposición de hoy, que es, como les decía, géneros en la Biblia. Me voy a enfocar en el Primer Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento. La siguiente semana va a ser en el Nuevo Testamento. Ok, entonces hay que tener algo muy presente, como recordar, ¿verdad? Carmen Gloria en la primera semana nos habló, en la primera clase nos habló de los diferentes idiomas con los que se escribió la Biblia, ¿verdad? Pues hay que tener presente también que esta fue escrita con diferentes géneros literarios, ¿verdad? No todos los escritos de la Biblia tienen el mismo carácter. Algunos son historias, otros colecciones de proverbios, otros son cartas o exposiciones de algún profeta, etcétera. ¿Okay? Podemos decir que un género literario es una manera o forma de expresión propia de los hombres y mujeres de una determinada época y de un determinado país o entorno cultural para manifestar sus pensamientos y sentimientos más profundos, ya sea de forma oral o por escrito. Por eso es que empecé con esto de las bombas, ¿verdad? Porque manifiesta pensamientos y sentimientos muy propios de nuestra cultura, de Costa Rica, del tico y la tica, ¿verdad? Lo mismo pasa en la Biblia con los géneros literarios, ¿verdad? Ahí se manifiestan pensamientos y sentimientos de autores, de comunidades. Y aunque se diga géneros literarios, muchos de ellos han nacido y se han desarrollado primero como formas de expresión oral y luego por escrito, ¿ok? Entonces yo les puse ahí ese dibujito que es
es como pasos, ¿verdad? Que tenemos que seguir. Entonces, la primera clase vimos cómo localizamos el texto en la Biblia. Para ello aplicamos el modo de citar en la Biblia. Entonces, aprendimos el nombre del libro, qué era el puntito, la coma, la rayita, ¿verdad? Cómo buscarlo en la Biblia. Hoy vamos a ver un poco, ¿verdad? Porque eso es un tema para mucho. Vamos a conocer la intención del autor al escribir el texto. ¿A qué género literario pertenece? ¿Okay? Después vamos a continuar con los demás pasos, que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, ¿verdad? Hay veces hay narraciones folclóricas con sus típicas exageraciones y formas épicas muy populares, ¿verdad? Cuyo objeto es dar importancia a la figura de los héroes y a las gestas del pueblo. Pues todo esto también nosotros y nosotras los tenemos en nuestra cultura. Acá vemos muchos de otros países, ¿verdad? Y también tenemos estas formas, ¿verdad? De contar estas gestas históricas de algunos personajes de nuestros países. Entonces, estos se llaman géneros literarios. Al histórico, el sapiencial, epistolar, profético, lírica, épico, metáfora, mitos, leyendas, midrash, apocalíptico, sagas, novelas, parábolas, evangelio, etc. Se distinguen los unos de los otros porque sus temas, que es de lo que tratan, ¿verdad? Y su estructura y lenguaje, como lo presentan, son diferentes. Además, los géneros se distinguen por el propósito característico de cada uno. El propósito de una historia no es el mismo que el de un proverbio o de una carta. Por eso es que tenemos que aprender a diferenciarlo, ¿ok? Y pues, vamos a ver algunos más adelante, ¿verdad? No los vamos a ver todo, pero sí así un poquito rapidito. Entonces, literario, porque se estudia en su expresión escrita. Se aplica el término género literario a una obra vasta y completa, como lo es un libro. Y dentro de un libro podemos encontrar mini géneros, o sea, formas porque su estructura es bastante fija, como la cita de una carta, de algún refrán, diálogos y disputas, etc. Pero la obra como conjunto será el género histórico, porque el escritor se propuso narrar acontecimientos históricos con el fin de informar al lector. El género y la forma literaria son esencialmente iguales, ¿ok? Entonces, esta obra se califica según su propósito, o sea, informar, exhortar, orientar, y como género puede ser histórico, epistolar, profético, lírica, épico, metáfora, mitos, leyendas, etc. Por ejemplo, los relatos de vocación, ¿verdad? Tienen siempre el mismo esquema o estructura, sean la vocación de Abraham o de Pablo, se relatan de la misma manera. Las cartas tienen siempre la misma forma, con algunas variantes secundarias, igualmente los proverbios, precisamente porque tienen una forma bastante fija. Los reconocemos y también sabemos qué es lo que pretenden comunicar, es decir, cuál es su propósito. Este es un ejemplo de lo que es el género carta, pero vamos a ir viendo otros ejemplos. Okay, el género y la forma literaria ahora es simplemente el producto de la necesidad de comunicarse adecuadamente. De hecho, nace de la necesidad. Como por ejemplo, la necesidad de comunicarle a un paciente qué medicamento debe tomar dio origen a la forma literaria conocida como prescripción o receta médica, ¿verdad? Entonces, el empleo de un género o forma literario en lugar de otro responde a la simple pregunta: ¿cuál es la mejor manera que conozco, o sea, el género, ¿verdad?, para comunicar esto? ¿Qué? El mensaje o el propósito. El género, que es la manera de hablar o de escribir, es el medio que se emplea, el lenguaje. Lo que se desea comunicar, obviamente, es el mensaje. ¿Ok? Entonces tenemos que tener presente eso. Los libros de la Biblia, como cualquier obra literaria, son el resultado de 3 elementos fundamentales, ¿ok?, que tenemos que tener presente siempre. ¿Cuál es el propósito del autor? Los recursos son materiales literarios, o sea, géneros literarios, ¿verdad? Y la estructura que decide darle el escritor. ¿Ok? Es importante tener presente que los géneros literarios actuales
no son iguales a los géneros literarios utilizados anteriormente. Estos están influenciados no solo por la época, sino por las diferentes culturas que tenían alrededor estos autores o estas comunidades. ¿Okay? Entonces, tener presente eso, ¿verdad? Que no son los mismos los conceptos que nosotros y nosotras conocemos hoy. Es totalmente diferente. Entonces vamos a ver lo que es el mensaje en estos géneros literarios. El mensaje es aquello que el emisor desea comunicarle al receptor. Es informativo. El propósito del mensaje, ¿verdad?, se sitúa en el nivel de la voluntad o de los sentimientos. Es lo que el emisor desea que el receptor haga o sienta. Su respuesta o reacción al mensaje. ¿Ok? Para que nos quede un poquito más claro. Un ejemplo. El mensaje de una factura es informativo. ¿Qué se debe? Su propósito, ¿verdad?, es el que se pague la deuda. Y ambos son inseparables. Lo mismo pasa en los géneros literarios de la Biblia. Y es de suma importancia reconocer la estrecha e inseparable relación entre género y el propósito del que lo emplea. Como por ejemplo, si me propongo comunicar noticias a un familiar por escrito, emplearé el género carta. Si me propongo invitar a una celebración, emplearé el género adecuado de invitación, donde indico de quiénes se trata y el motivo, sea cumpleaños, matrimonio, etc. Y pues se le agrega la fecha, la hora y el lugar de la celebración, ¿verdad? Entonces, cuando recibo una carta, antes de leerla, ya me imagino que el propósito es el de comunicarme noticias. Es el propósito del género de carta. Cuando recibo una invitación matrimonial, sé que el propósito es el de invitarme a participar en esa celebración y no simplemente de informarme del hecho mismo. Eso es lo que nos quiere dar a entender este género carta cuando es de invitación, ¿verdad? Entonces, hay que tener estos 3 puntos muy presentes, ¿verdad? Que yo le quise poner así como A, B y C. A, el emisor. ¿Qué quiero decir? O sea, el propósito del mensaje. El punto B, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? O sea, el género literario, el lenguaje, el que emplearé. Y C, el receptor. Cuando lo leo, lo oigo, el género literario, ¿verdad? ¿Qué quiere decirme a mí? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí como receptor o receptora? ¿Ok? Y a veces decimos como, esto parece como bastante obvio, casi infantil, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de aplicarlo, solemos toparnos con problemas. Uno de los graves problemas del fundamentalismo y de la lectura literalista es que ignora todo lo que eso implica o reduce los géneros literarios existentes en la Biblia a unos pocos, de modo que todo lo toman al pie de la letra, confundiendo los géneros leyenda, mito e historia y reduciéndolos a historia simplemente, ¿verdad? Profecía y apocalíptica, reduciéndolos a vaticinios sobre el futuro, leen la Biblia como leen las noticias e informaciones de los periódicos. Esto lo vamos a ver un poquito más desarrollado más adelante. ¿Okay? Pero nosotros y nosotras sabemos diferenciar los géneros literarios que son comunes en nuestro tiempo, hoy, ¿verdad? Por eso sabemos también cuál es su propósito. Sabemos distinguir una factura de una receta, una novela de una biografía, y sabemos cuál es el propósito de cada uno de estos géneros literarios. Pero cuando nos encontramos con géneros literarios que no conocemos bien, como sucede con cierta frecuencia cuando leemos la Biblia, instintivamente tendemos a pensar que ese género debe ser semejante a alguno que sí conocemos, que es de aquellos comúnmente usados hoy. Se lo traemos a lo que nosotros y nosotras conocemos hoy. Y pues eso un poquito hay que irlo como aclarando, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, ¿verdad? Pensamos que el mensaje, o sea, el propósito, ¿verdad?, del autor bíblico debe ser tal o cual
cuando en realidad es otro. Por eso el literalismo que decía anteriormente, ¿verdad? Así, por ejemplo, el hecho de conocer el género apocalíptico, pues no es uno de los empleados hoy, ¿verdad? Conduce a pensar que se trata del género de vaticinios o anuncios futuristas, que conocemos por el género moderno de ciencia ficción, ¿verdad? Todo lo que nos han catequizado Hollywood, ¿verdad? Y en consecuencia se piensa que el propósito del apocalipsis es el de informar acerca de los acontecimientos que sucedan antes del fin del mundo. ¿No? Entonces, hablando del género apocalipsis, que igual más adelante se va a hablar un poco, este género era común cuando su autor lo empleó y tenía por finalidad animar a los perseguidos por su fe a permanecer fieles a Dios hasta el final, porque aunque parezca que Dios los ha abandonado, no triunfarán las fuerzas del mal, sino Dios y los suyos, o sea, su mensaje. Para comunicar este mensaje, los autores del libro de Daniel y del Apocalipsis emplearon un género literario muy conocido en sus tiempos, pero en desuso hoy, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. Por ejemplo, el libro de Jonás suele tomarse como una historia, cuando en realidad es una grandiosa parábola. ¿Verdad? También ocurre con los escritos de los profetas. El género profético, a pesar de su apariencia de vaticinios, no se propone revelar lo que sucederá en un futuro lejano, sino advertir. Su fin es exhortar a la conversión, no vaticinar. Y a veces también lo malinterpretamos, creemos que los profetas son los que ven el futuro y tienen una bola de cristal, ¿verdad? No, el profeta lo que está haciendo es ver su presente y recordar el pasado para ver cómo soluciona sus problemas de su presente, ¿verdad? En síntesis, una vez que se reconoce el género literario en el que fue compuesta una obra y se está familiarizado con él, se tendrá una idea, ¿verdad? Vamos a tener una idea acerca del propósito que tuvo el autor al componer esa obra y del mensaje que quiso comunicar a esas comunidades, ¿verdad? El autor rara vez dice explícitamente cuál es su propósito, porque presume que el lector conoce el género que está empleando y que en consecuencia el receptor sabrá qué se propone comunicar, ¿verdad? Estas comunidades, al escuchar esto, ya ellos, ¿verdad?, entendían y porque estaban empleando un género muy común entre ellos y ellos. El lenguaje es un medio para comunicar algo, no es el fin, ¿verdad? Algo se dice de cierta manera. El lenguaje es la cierta manera de comunicar algo, es el medio. La pregunta fundamental es, ¿qué quiere comunicar este autor por medio de ese lenguaje o género? ¿No? Para eso es necesario estar familiarizado con el género literario que empleó el autor. Y eso, aplicado a la Biblia, a menudo significa que es necesario consultar, informarse, estudiar cuando se trata de un género literario que no se usa hoy o cuando hay dudas sobre él. A veces lo que hacemos es creer que, pues, que la Biblia está escrita para nosotros y nosotros hoy del siglo XXI, ¿verdad? Y cuando no. Entonces, para eso necesitamos informarnos, estudiar lo que estamos haciendo nosotros y nosotras hoy acá, ¿verdad? Con este curso de introducción, estamos estudiando para ver qué era lo que quería comunicar tal autor por medio de ese género. Entonces, y a veces cuando no queremos hacer eso, ¿verdad? Y todo lo queremos, por eso es que algunos y algunas permanecen como en esa catequesis de los 6 años, ¿verdad? Entonces, es necesario desaprender para volver a aprender. Entonces, el Concilio Vaticano II, por medio de este numeral, nos va a recordar algo, ¿verdad? Para los que no estamos un poco familiarizados con la tradición católica, recordemos, bueno, más bien hacer énfasis en esto, lo que es el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Esto es una reunión o asamblea de los obispos de la Iglesia en un lugar específico, convocados por el Papa para reflexionar sobre la doctrina, la pastoral y la disciplina de la Iglesia. Y lo que busca es escuchar y discernir, ¿verdad? Para solucionar los problemas o plantearse otras cuestiones, ¿verdad? Y pues el Concilio Vaticano II, recordemos que dio inicio el 11 de octubre de 1962 y finalizó el 8 de diciembre de 1965, ya hace 59 años del Concilio Vaticano II.
Y nos dice, ¿verdad? En la Constitución sobre la divina revelación, para descubrir la intención de los hagiógrafos, o sea, los autores sagrados, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de diversas maneras en los textos de diverso género, histórico, profético o en otras formas de hablar, que lo comentábamos al principio. Entonces vean que nos dice, puesto que la verdad se propone y se expresa de diversas maneras. A veces creemos que pues tenemos la verdad absoluta con lo que decimos o con lo que creemos, y no, todos y todas tenemos diferentes verdades, no solo una es, ¿verdad? Entonces nos lo recuerda ahí el Concilio Vaticano II. Entonces, también hay formas literarias más simples de la escritura hebrea, ¿verdad? Dice que estos géneros, estos grandes géneros que aparecen en la división hebrea de la Biblia, a su vez tienen diversos subgéneros o formas literarias más simples, ¿ok? Hay obras que usan diferentes formas o subgéneros y otras que están escritas en un solo género. Por ejemplo, en Génesis hay muchas formas. Algunos profetas también usan diferentes formas. En los evangelios hay diferentes subgéneros también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que si encontramos un género literario, este género literario va a tener subgéneros dentro de este género, o sea, diferentes formas también, ¿ok? Entonces, dentro de las narraciones se pueden tener estas formas, narraciones mitológicas, ¿verdad? Que son relatos en el que los protagonistas son principalmente dioses. En la Biblia quedan detalles de narraciones míticas tomadas de culturas circundantes. Recordemos, ¿verdad?, que esta cultura, o sea, fue permeada mucho por estas culturas que tenía siempre a su alrededor. Quedaron también ahí plasmadas. Se pueden rastrear en los relatos de la creación, ¿verdad? Y sobre todo en pasajes poéticos, y pues ahí están algunas citas en Génesis, en Salmos, en Job, en Isaías y Ezequiel. También vamos a encontrar sagas. Las sagas es un relato oral en su origen, de autor anónimo, que se transmite entre el pueblo intentando explicar un hecho extraordinario. ¿Okay? Las hay que explican el nombre y origen de un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, la destrucción de Sodoma, sale en Génesis, el origen de los sigurat, ¿verdad? Que recordemos que esas son las torres sagradas de Babilonia, en la antigua Mesopotamia, que tenían forma de pirámides. Están en Génesis, ¿verdad? Este relato. Con frecuencia intentan explicar las causas de algún hecho desconocido, ¿verdad? Después sale ahí de diferente manera escrita, ¿verdad? Porque explican las causas de algún hecho desconocido, o sea, una orientación etiológica, las causas de algún hecho desconocido. Y abundan las sagas que explican el significado de un nombre, o sea, esa es la orientación etimológica. Pero las más importantes en Israel son las sagas tribales, donde se presenta el origen de un grupo étnico, incluso de todo Israel, a partir de una serie de personajes relevantes. En Génesis, en el capítulo 12 y siguientes, ¿verdad?, se encuentran magníficos ejemplos de este tipo de saga, en el que la narrativa bíblica sobresale por su capacidad creadora. También hay narraciones de culto o legales. Dentro de la compleja historiografía bíblica hay que registrar lo que se ha calificado como prosa oficial, novelas. Son relatos que pueden considerarse de tipo histórico ejemplar, relatos con un fundamento histórico, pero centrados más en las vicisitudes de un personaje y orientados en el ámbito religioso y humano. Tal sería el caso sobre la vida de José, ¿verdad?, en Génesis, de Ruth, de Judith, de Esther. La literatura sapiencial. Algunas de las formas literarias simples del género sapiencial que se expresan normalmente por el medio del mashal, palabra de difícil versión o traducción a nuestra lengua, ¿verdad?, por lo variado de sus significados, pero que aquí lo traducimos aproximadamente por sentencia. Y entre las formas literarias simples que encontramos en la literatura sapiencial son el refrán, el proverbio, ¿verdad?, que el proverbio es más complejo que el refrán y de una estructura literaria más elaborada. El enigma o adivinanza suele comenzar con una pregunta, ahí están unos ejemplos. La sentencia numérica, esta parece ser de origen cananeo,
El poema didáctico sapiencial, nacido del acercamiento a las sentencias, pero que logra una forma armónica y cuidada en no pocos casos, como en Proverbios o en Eclesiastés, y que aparece también en algunos salmos, como en el Salmo 1 y en el 34. Entonces vamos a ver acá, ¿verdad? Algunos géneros literarios de la Biblia que encontramos que a menudo son mal entendidos o mal interpretados. Uno de esos es la leyenda, ¿ok? La leyenda es un relato creado a partir de un núcleo histórico que narra acerca de un lugar, un acontecimiento o una persona importante. La leyenda, que no debe confundirse con el cuento o el mito, tiene por finalidad destacar ya sea la importancia del lugar acerca del cual se narra, lo extraordinario del acontecimiento o la historicidad de la persona acerca de la cual se habla en la leyenda. El lugar, el acontecimiento o la persona y lo narrado es en su esencia histórica, ¿verdad? Originalmente se consideró como real, pero se ha exagerado tanto el aspecto en el que se concentra la leyenda que parecen increíbles. Los relatos en torno al éxodo y la conquista de Canaán, el libro de los jueces, entre otros, están conformados por leyendas. Cuando se trata de personas, la leyenda destaca su heroicidad con el fin de que sirva de inspiración y modelo. A veces creemos como que, bueno, eso es un cuento o un mito, ¿verdad? Pero en verdad lo que está tratando, ¿verdad? El autor sagrado es esto, destacar la importancia de este personaje, ¿verdad? Para, con el fin, ¿verdad? De dar ese mensaje de que sirva de inspiración y de modelo, o ya sea de lugar, ¿verdad? Para resaltar su importancia también, cuando sale, en este caso, de lugar o de personaje. El siguiente género, ¿verdad? Que a veces es mal interpretado también, es el mito. El mito, en cambio, ¿verdad? No se basa en un acontecimiento histórico, sino que es un relato de algo supuestamente sucedido hace muchísimo tiempo y refleja una manera precientífica y prefilosófica de comprender al mundo. No es un cuento o fantasía. El mito pone en forma de relato la creencia en algo que no se puede verificar científicamente e históricamente. Y ahí estamos nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Buscando todavía el arca de Noé. ¿Por qué? Porque queremos todo verificarlo científicamente e históricamente. Entonces, esa es la finalidad, ¿verdad? Del mito. Es explicar o situar el origen de algo, del mundo, de una ciudad, del hombre, de una determinada costumbre o conducta, etc. Los 11 primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, son una colección de mitos. Es un error muy común pensar que son historias, pero tampoco son cuentos, ¿verdad? El mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico. Hay que tenerlo muy presente. O sea, no nos dé miedo decir, no, es que eso era un mito. ¿Y por qué? Porque está buscando dar una explicación sobre los orígenes de lo que se está hablando, ¿verdad? Y lo que está utilizando es un lenguaje simbólico, que en ese tiempo era muy usado, pero a nosotros nos parece como de fantasía o de mentira incluso, ¿verdad? Entonces, por eso los mitos que encontramos en la Biblia no debemos tomarlos literalmente, sino que deben ser interpretados para descubrir la verdad profunda que transmiten, la verdad profunda que les transmitió en aquel momento a aquellas comunidades, ¿verdad? ¿Okay? El siguiente género, ¿verdad? Es el histórico. Cuando afirmamos que tal o cual relato es de género histórico, lo hacemos en función de nuestro concepto de historia y no el de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Porque siempre traemos al hoy, ¿verdad? Para ellos y ellas, leyendas y mitos también eran historia, eran considerados como relatos de algo que realmente sucedió. Somos nosotros y nosotras quienes distinguimos historia de leyenda y de mito, objetiva y verificablemente, ¿verdad? En los tiempos bíblicos se daba más importancia a la significación de los hechos y sus casos de las implicaciones que a los hechos mismos, y por eso solían exagerarlos, especialmente para destacar
cómo la relación con Dios es importante en la vida del hombre y la mujer. En los tiempos bíblicos no se preguntaban, ¿verdad?, si lo relatado realmente sucedió, pues se asumía que sí. Nosotros y nosotras sí planteamos la pregunta. Hoy, ¿verdad?, sí planteamos esa pregunta. ¿En verdad sucedió? ¿Sí pasó eso? Entonces, dentro de del género de libros históricos, ¿verdad?, podemos también encontrar subgéneros o formas. Entonces, uno de estos son los anales o escritos oficiales, ¿verdad? Los anales son formas concisas de escrito histórico que registra los acontecimientos o en los que se recogen los hechos más importantes de cada reinado. O sea, ahí está un ejemplo de Primera de Reyes, ¿verdad? Y pues un poco para complementar en esta parte, ¿verdad? Los anales reales son composiciones en las que los soberanos presentan sus campañas militares y victoriosas. Por ejemplo, en los anales asirios constan generalmente los siguientes, o sea, hay elementos. Hay títulos del rey, enumeración de sus proezas, ¿verdad?, anteriores, relato de la campaña en cuestión y noticias sobre la construcción y renovación de un santuario como agradecimiento a los dioses por la victoria. Se podía encontrar en esos anales. También los anales asirios, ¿verdad?, y la crónica babilónica constituyen preciosas fuentes de información para determinar la historia de la región y por tanto la historia bíblica. Las crónicas, en las que se recogen detalladamente algún acontecimiento del reino, por ejemplo la crónica de la sucesión de David, en Segunda de Samuel y en Primera de Reyes. Las memorias, en las que se rinde cuentas a Dios o al soberano de la actividad encomendada. Un ejemplo lo tenemos en Nehemías. Un ejemplo de la confusión de géneros es el relato de Génesis 3, que es la tentación de Eva en el paraíso, ¿no? Se trata de un mito, pero suele tratarse como si fuera de historia. En él se relata el lenguaje de imágenes, el origen de la tendencia del hombre a erigirse en divinidad y en juez único de sus acciones, el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Querer ser como Dios. Pero todo eso ha sido a menudo interpretado como si fuese historia y se tratase de dos personajes o dos personas reales que cometieron un pecado en un tiempo y un lugar real. Sin embargo, la realidad es que no se trata de historia, sino de una explicación, ¿verdad?, de la actitud de soberbia del hombre que se explicitará luego en los mitos de Caín y Abel, de Noé y de la Torre de Babel. Entonces, a veces creemos que sí, ¿verdad? Adán y Eva son personajes históricos, pero no, detrás de esto, ¿verdad?, lo que nos está diciendo el texto nos está hablando, ¿verdad?, de esta actitud de estos personajes o del ser humano, ¿sí?, del hombre y la mujer, ¿verdad?, de querer muchas veces ser como Dios y tener el control y no dejando a Dios ser Dios, ¿verdad? Este es el mensaje que nos da este capítulo. Y pues acá era lo que les decía, ¿verdad?, el género profético, que acá nos lo aclara un poco, que a veces lo malinterpretamos también. A menudo es mal entendido, pues ingenuamente se suele definir en términos de vaticinios o anuncios sobre lo que sucederá en el futuro. Para comprender este género hay que entender, ¿verdad?, cuál era el papel del profeta, en cuya boca aparecen las profecías. El profeta habla en nombre de Dios, es su portavoz, ¿verdad? Y también a veces hacía de la conciencia de Israel. El profeta hablaba en base a sus observaciones de una determinada situación que vivía su pueblo y le interpretaba desde su fe y de las exigencias de la ley de Dios. Por eso a menudo se refería a las injusticias que se cometían, a las idolatrías, a las alianzas hechas con pueblos paganos, es decir, a las infidelidades de la alianza hecha con Dios. El profeta llamaba desesperadamente a la conversión. Ese era su tema constante: conversión, fidelidad absoluta a Dios. El profeta habla desde el presente y para el presente de su auditorio y no para dentro de más de 20 siglos, o sea, nosotros y nosotras hoy. A veces creemos que los profetas que salen en la Biblia pues nos están hablando a nosotros y nosotros, ¿sabes? Cuando no, lo que ellos están haciendo es viendo su presente para ver cómo solucionan, ¿verdad? Y
igual llamando constantemente al pueblo a la conversión, ¿verdad? Porque también recordemos que muchas de estas comunidades pues tendían a adorar a otros dioses, ¿verdad? Entonces, el profeta lo que hacía era llamar a la conversión y a mantener siempre esta fidelidad a Dios. Y otro género, ¿verdad? Que es un poquito mal entendido, es el género apocalíptico, ¿verdad? Está aparentemente al profético razón, está emparentado al profético, razón por la que suelen confundirse. Para entenderlo hay que conocer su origen, ¿verdad? Entonces, el género apocalíptico floreció y era popular especialmente en los momentos en que el judaísmo y luego el cristianismo experimentaban graves dificultades por las hostilidades, especialmente persecuciones, por parte de las fuerzas paganas. El libro de Daniel, ¿verdad?, fue compuesto en los tiempos de las persecuciones de Antíoco IV, y el Apocalipsis de Juan en los de las persecuciones del emperador Domiciano, a finales del siglo I. Bajo estas circunstancias, muchos creyentes se planteaban la lógica pregunta por la presencia u ausencia y la justicia de Dios, pues el mal parecía salir victorioso. Pero el propósito fundamental de los escritos apocalípticos era infundir esperanza, ¿verdad?, en una situación desesperante. Y claro, estaban sufriendo persecuciones, muertes, divisiones, ¿verdad? Entonces, el propósito fundamental era dar ánimo cuando parecía mejor renunciar, ¿verdad? Afirmar la fe en momentos en que hay dudas sobre la justicia divina, asegurándole a sus lectores, mediante los cuadros que pinta, dónde contrasta lo malo con lo bueno, las tinieblas con la luz, que al final de este túnel oscuro está la luz salvadora para los que permanecen fieles al Señor, a pesar de todas las dificultades y adversidades que estaban sufriendo en ese momento, que no era nada fácil. Característico del género apocalipsis es que se presenta una serie de revelaciones, de secretos, de aquí su nombre del griego, apocalipsis, que significa revelación, y de planes divinos a un profeta, ya sea por medio de visiones, de sueños o de raptos fuera de este mundo. Su lenguaje, ¿verdad?, está lleno de imágenes y símbolos que hoy día nos resultan oscuros o incomprensibles. Salen monstruos, astros, combates, catástrofes, colores, cifras y muchos números. En cuanto al lenguaje, hay que tener presente que es mayormente figurado y por eso no debe tomarse al pie de la letra, ¿no? Esas imágenes y símbolos sí eran comprensibles para quienes su autor escribió. Venían en su mayoría del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar, ¿verdad?, un poco de este lenguaje en Isaías, en Zacarías, en el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, y por supuesto que en el libro del Apocalipsis. El desconocimiento de este género, y eso hay que tenerlo muy presente, y es muy importante, ¿verdad?, es que es ampliamente citado en muchas sectas. Ha llevado y aún lleva a muchas personas a leer e interpretar los escritos apocalípticos como si se tratara de descripciones exactas e infalibles de lo que va a suceder. Como lo están tomando al pie de la letra, o sea, creen que eso es lo que va a suceder. Y esto se debe simplemente a una lectura literalista de estos escritos y a la proyección de prejuicios doctrinarios. Porque proyectamos nuestros conceptos que conocemos hoy a los escritos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia ¿verdad? Y recordemos que con Biblia en mano se han cometido las mayores atrocidades de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces afirman, pero no se preguntan por qué se escribió, ni qué es lo que mediante ese lenguaje quería comunicar su autor. Olvidan que fueron escritos para personas concretas del tiempo del autor y no para muchos siglos más tarde. No fueron escritos para nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Otro género es el género Midrash. El hebreo, que es Darash, ¿verdad?, de cuya raíz deriva el sustantivo Midrash, significa buscar, investigar, indagar. Este género busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldo textos antiguos.
El Midrash es una relectura de textos del Primer Testamento, o sea, del Antiguo Testamento, con el fin de iluminar un nuevo acontecimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos en los relatos de la infancia de Jesús. Los evangelistas toman como base histórica el nacimiento de Jesús, pero explican su vida a partir de textos del Primer Testamento. De forma más específica, significa buscar la voluntad de Dios, investigar un oráculo profético o, en fin, indagar sobre cualquier asunto o cuestión. El término es de origen posexílico. En Qur'an se refiere claramente a la interpretación de la escritura y asimismo en los escritos rabínicos. Y según Leduc, el rasgo esencial del Midrash, ¿verdad?, es su apego a la escritura y la actualización de la misma en todos sus aspectos. No es que los textos del Primer Testamento están, por ejemplo, hablando de Jesús, no, ¿verdad? Porque recordemos el género profético, no están viendo a futuro, ¿verdad? Sino que los evangelistas saben, estos escritos son judíos, ¿verdad? Se lo aplican a la persona de Jesús para que en él se cumplan las profecías, ¿verdad? Pero no es que estaban hablando de Jesús propiamente. Entonces, dentro de estos géneros en la Biblia, también tenemos que tener presente los contextos, ¿verdad? Aquí vamos a ver tres: el contexto vital, el cultural y el literario. Ahorita se van a aclarar un poquito más. ¿Por qué? Porque para poder comprender correctamente un texto y su mensaje, además de conocer el género literario en el que se presenta, es necesario estar familiarizados con las situaciones de las que brota, es decir, el contexto en la vida del autor, que incluye el contexto cultural. Igualmente importante es el contexto literario, si se trata de un texto que es parte de una obra. Por eso yo les explico lo de las bombas, que empecé, ¿verdad? Porque es algo muy cultural de Costa Rica. Así ustedes podrán entender. Lo mismo pasa con los autores de la Biblia. Tenemos que saber, ¿verdad?, el contexto para así entender a los autores, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver así sencillamente este esquemita, ¿verdad?, de lo que es contexto vital y situación vital, que no es lo mismo. ¿Ok? Contexto vital. El hombre y la mujer no viven aislados, sino inmersos en ambientes o contextos en el que convergen factores de diversas índoles: histórico, político, económico, social, religioso, cultural, etc., propios de un determinado lugar y momento. A esto llamamos contexto vital, ¿no? Es el ámbito más amplio y para conocerlo hay que estar familiarizado con el momento histórico y cultural del individuo que actúa, habla o escribe. ¿Okay? Por el otro lado tenemos la situación vital. Entonces, hay circunstancias concretas e inmediatas que afectan la vida de una manera directa, en un aquí y ahora concretos, y que ocasionan una reacción igualmente inmediata. Estas circunstancias las llamamos situación vital. Es la circunstancia más estrecha y directamente relacionada con el individuo. Para comprender los textos bíblicos hay que conocer ambos. Entonces, para decirlo en palabras más simples y sencillas, ¿ok? Acá estamos hombres y mujeres representando diferentes contextos vitales en cuanto a histórico, político, económico, religioso, cultural, ¿ok? Diferentes porque somos de diferentes países. Pero tenemos una situación vital común, que es la pandemia, ¿verdad? Es una circunstancia que está ahorita, ¿verdad? Está directamente relacionada con nosotros y nosotras aquí y ahora. Esa es una situación vital que estamos pasando nosotros y nosotros, pero nuestro contexto vital es diferente porque somos de diferentes contextos, ¿ok? Y lo mismo pasa en la Biblia. Entonces, la situación vital, ¿a qué circunstancia o hecho responde? Esta está estrechamente relacionada a la comprensión de los textos bíblicos y su mensaje, su propósito, ya que estos respondían a situaciones concretas, ¿verdad? Se transmite un determinado mensaje porque algo ocasiona su comunicación. Ese algo que ocasiona la comunicación es precisamente la situación vital que está pasando en ese momento, ¿no? Un factor o circunstancia concreta en la vida del emisor,
no un acontecimiento como tal, ¿verdad? Sino una situación concreta e inmediata. Ya. Por ejemplo, persecuciones, hambrunas, crisis, muertes, ¿verdad? Y se aplica el término al origen de los textos, o sea, orales o escritos. Esa es la razón por la que un autor escribió un género literario. De no haber sido por esa situación, ¿verdad? No se habría relatado. La situación vital dio origen al relato. Su finalidad o propósito responde a la situación vital en cuestión. Eso hay que tenerlo muy presente. Lo que se escribió o lo que el autor quería decir está respondiendo a esa situación concreta que está pasando, esa situación vital, ¿verdad? La situación vital nos ayuda a comprender por qué se escribió lo que se escribió y por qué se hizo de esa manera. Las circunstancias que lo ocasionaron, la situación que el autor vivía, sus preocupaciones. Entonces ahora sí podemos entender, ¿verdad?, al autor. Un buen comentario bíblico, pues es importante, ¿verdad? Leer las introducciones del libro al que vamos a leer. Ofrecerá la información necesaria para conocer la situación vital que se precisa conocer para entender el texto. Recordemos que para comprender el mensaje y el propósito, ¿verdad?, del texto es necesario tener presente tanto el género literario como la situación vital que ocasionó la comunicación. Recordemos, ambos son necesarios, ¿verdad? Entonces, el contexto cultural, ¿verdad? La cultura que es a nivel de conocimientos y de desarrollo que ha alcanzado un pueblo se caracteriza por costumbres, modos de pensar y valores que le dan un sentido de identidad, que lo distinguen de los demás. Se nace y se crece en una determinada cultura, ¿cierto? La cultura en la que vivimos condiciona nuestra manera de pensar y la manera en que hablamos. La cultura no es estática, sino que cambia con el correr del tiempo y varía de un pueblo a otro. Así como para comprender a un pueblo, hay que comprender las costumbres y modos de pensar y de expresarse que lo caracterizan. Así también para comprender un texto, hay que comprender el contexto cultural del que proviene. Eso es súper importantísimo. El condicionamiento cultural no se limita a costumbres y modos de pensar, sino que incluye el vocabulario mismo con el que se expresan. Sabemos que las mismas palabras no siempre denotan lo mismo en culturas diferentes y lo sabemos nosotros y nosotras, ¿verdad? Que estamos acá. Por ende, para comprender un texto es necesario comprender el significado de los términos en el contexto cultural del que procede el texto donde se emplean. Los escritos de la Biblia se originaron en contextos culturales diferentes del nuestro. La mayoría son de Palestina y es una cultura totalmente diferente, de hace por lo menos 2 milenios. Las costumbres, ideas, conceptos y el significado de muchos términos eran diferentes de los nuestros. Por eso, para comprender los textos de la Biblia es indispensable estar suficientemente familiarizado con su contexto cultural, la concepción que tenían del mundo, del hombre y de Dios. Eso se va a aclarar un poquito más adelante. En el Antiguo Testamento predomina la mentalidad semítica y en parte del Nuevo Testamento y los escritos tardíos del Antiguo predomina la mentalidad griega, de la que nosotros y nosotras somos herederas. ¿No? Entonces, siguiendo en el contexto cultural, vamos a ver 3 cosas que son súper importantes de tener presente. Una es la cosmología, ¿no? La manera en que los hombres de la antigüedad se imaginaban el mundo provenía de sus observaciones e impresiones empíricas, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos, lo que ellos veían. Fue con esta concepción empírica del mundo que se compuso el relato de la creación. Se hablaba de diversos fenómenos y eventualmente de la participación de espíritus, por no tener una comprensión científica del mundo, como la que gracias a las ciencias poseemos hoy nosotros y nosotras, ¿verdad? En aquel momento no. ¿Okay? 2, la antropología. ¿Okay? En la mentalidad semítica, el hombre era entendido como una totalidad, un yo que se manifiesta de diversas maneras. Términos tales como cuerpo, sangre, espíritu, carne, además de referirse a realidades,
a menudo se empleaban para expresar las diversas maneras en que el hombre manifiesta su existencia. El cuerpo connota comunicabilidad, porque el hombre, yo, ¿verdad? De hecho, se comunica por medio del cuerpo. La sangre y espíritu, o aliento, connotan vida, porque es lo que distingue al que vive del muerto. Ya no fluye ni está caliente la sangre, ya no respira. Para el semita, el alma es la sede de las funciones de la conciencia. El semita pensaba con el corazón y sentía con los riñones, con las entrañas, ¿verdad? El helenista pensaba con la mente y sentía con el alma, o sea, todo lo razonaba. Y la carne es la materialidad, la que sufre, y con la muerte se desintegra, no así el cuerpo. Entonces, nosotros y nosotras pensamos como los griegos, no como los semitas, y gran parte de la Biblia. Y el mundo helenístico de ascendencia griega, debido a la influencia de las filosofías aristotélica y platónica especialmente, el hombre era considerado como un compuesto de cuerpo y alma, no como una totalidad simple, que era como lo entendía el semita, no se dividía nada. El griego sí, o sea, todo lo dividía. El helenismo sobrevaloraba el alma, menospreciando el cuerpo en la mayoría de los casos, porque veían que el cuerpo era malo, era contaminado, era impuro. Y 3, Dios. El judío se preguntaba, ¿quién es Dios en relación a nosotros? Así entiéndese Dios en términos relacionales, como liberador, padre, creador, juez, etc. Es decir, como un Dios para los hombres. En el mundo greco-romano, en cambio, inclinado a la especulación y la contemplación, el hombre pregunta, ¿quién es Dios en sí mismo? Concibe a Dios en términos filosóficos como omnipotente, omnisciente, espíritu puro, etc. La relación del hombre con Dios se pensaba y se vivía diferentemente. Para los semitas era una relación de confianza, de diálogo, pues es un Dios que se preocupa por ellos y ellas. Para los de ascendencia griega era una relación más bien de adoración, de temor a quien hay que mantener satisfecho. ¿Verdad? Es totalmente diferente cómo lo pensaban. Entonces, haciendo un resumen, ¿verdad? Tenemos que tener presente o recordar esos 3 aspectos importantes: la cosmología, la antropología y Dios. ¿Verdad? Para la comprensión de la Biblia, con el fin de tener presente el contexto cultural en el cual nacieron y se criaron los textos de la Biblia. Esto implícitamente nos advierte que debemos cuidarnos de proyectar sobre la Biblia nuestros conceptos, suponiendo ingenuamente que en esos tiempos pensaban igual que nosotros y nosotros. Entonces tener presente eso, o sea, no es lo mismo a veces, o sea, proyectamos nuestras ideas, nuestros conceptos a los textos, ¿verdad? Y o sea, muchas veces sin estudiar de fondo, ¿verdad? Qué era lo que querían decir en ese momento. Luego está el contexto literario. El contexto literario es el conjunto del cual el texto que se estudia o cita es parte. El contexto de una frase es la frase o serie de frases que le precede y la que le sigue. El significado de la frase en cuestión está generalmente determinado por la o las frases o la frase que constituyen su texto. Igual sucede con las palabras, cambian de significado según el contexto literario. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El dicho de Jesús, si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo lejos de ti. En el contexto de Mateo, es una seria exhortación a no codiciar a la mujer del prójimo. Veamos el versículo anterior. Todo el que mira a una mujer con mal deseo, que a su vez está precedido por la mención del mandamiento, no cometerás adulterio. Todo esto es en su contexto literario. ¿Okay? Entonces, cuando leía esto recordaba un poco los que estamos familiarizados con la lectura popular y comunitaria de la Biblia, cuando hacemos un taller, ¿verdad? Que a veces les decimos como, bueno, y vayámonos a los antecedentes, porque no podemos entrar a leer directamente el texto, sino que irnos incluso hasta capítulos antes,
a ver de dónde venía Jesús, qué venía diciendo, con quién se cruzó, qué hicieron los discípulos, para saber. Ese es un poco el contexto literario. Lamentablemente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a leer o escuchar textos de la Biblia aislados de sus contextos literarios y en consecuencia son interpretados según los intereses o prejuicios del que cita el texto. Aislado, separado de su contexto literario. Un texto puede ser interpretado en un sentido marcadamente diferente de aquel que quiso comunicar su autor, que es precisamente el que da el contexto. Por eso, indispensable, hay que leerlo dentro de su contexto literario. ¿No? En términos prácticos, eso significa leer por lo menos unas cuantas frases antes de llegar al texto en cuestión, porque si no, caeríamos en malas interpretaciones, ¿verdad? Como cuando nos quieren decir algo, Dios te va a condenar o Dios te va a juzgar, entonces citamos un texto, ¿verdad? Y no lo hemos visto en su contexto literario, en este caso. Ya casi como para hacer una síntesis, ¿verdad? Vamos a ver un poco la comunidad, el autor y su obra, ¿verdad? Un poco como para recordar, ¿verdad? La comunidad, el autor, cómo está hablando del mensaje que quería dar y la realidad que estaba pasando. El autor de cualquier escrito es un hijo de su tiempo, es decir, está condicionado e influenciado por la situación y la cultura en que vive. Puesto que los autores de los escritos de la Biblia vivieron en comunidades que tenían preocupaciones, inquietudes y problemas concretos de su tiempo y un contexto vital. Y puesto que sus escritos tenían por destinatarios las mismas comunidades donde vivían, es de suponer que las preocupaciones, inquietudes y problemas que compartían se reflejen en esos escritos. Y los vemos, ¿no? Se observa pues una interacción de la comunidad, el autor y su obra. Él refleja las inquietudes de su comunidad, al mismo tiempo que se dirige a su comunidad. La comunidad influye sobre el autor y este a su vez influye sobre su comunidad con su escrito. El autor es, en cierto modo, el portavoz de su comunidad, a la vez que asume el papel de guía para ella. O sea, podemos ver, digamos que, podemos decir, bueno, sí, el Evangelio de Mateo, pues recordemos que Mateo está representando a una comunidad que estaba pasando ciertos problemas en un contexto diferente al de la comunidad de Marcos, al de la comunidad de Lucas, ¿verdad? Entonces, detrás del autor sagrado está una comunidad con viviendo, ¿verdad? Sus problemas, sus vicisitudes, ¿verdad? Entonces, y el autor es el que asume, ¿verdad? El papel de guía para esta. Las tradiciones nacieron en la comunidad, fueron interpretadas y reinterpretadas, preservadas y escritas como parte de su historia y como expresiones de su identidad. Es decir, comunidad y Biblia crecieron juntas. No podemos separarlo, ¿verdad? No podemos separar la comunidad de la Biblia o la vida en sí misma. Tienen que ir unidas. Entonces podemos ver acá, ¿verdad? Que los escritos de la Biblia son testimonios. Entonces la Biblia como conjunto de testimonios de vida y de fe. Y acá nos lo aclara, ¿verdad? Conjunto, porque no es el único, porque se han seguido dando testimonios de vida, ¿verdad? Una cosa es que los que ya quedaron ahí, ¿verdad? Plasmados en la vida, pero todavía se siguen dando esos testimonios de vida y de fe. Testimonios de vida porque revelan las vivencias reales de determinados tiempos, de determinadas circunstancias. Testimonios de fe, porque a través de esos escritos se revela la fe de esas comunidades y de los escritos mismos, ¿verdad? Entonces, testimonios de vida y de fe de estas comunidades
que se revelan a través de esos escritos y de la forma de cómo nos lo dicen ahora. Y pues ahí está una palabra muy común de Costa Rica que es pura vida. Acá la usamos mucho de diferentes maneras. Si le preguntan a uno cómo está, responde pura vida, o sea, bien. O si uno quiere dar las gracias o en agradecimiento, pura vida. Entonces, pura vida. Pues agradecemos a Marjorie. Felicidades, Marjorie. Creo que nos has dado una cátedra de tu tema de géneros literarios. No sé, aquí está el padre Manuel también. Ya hace rato ingresó también. Es tiempo para hacer algún comentario, preguntas que le quieran hacer a Marjorie. Y pues aquí estamos. Pueden abrir sus micrófonos. Permítanme un momentito. Muy bien. Pueden abrir sus micrófonos o levantar su mano física o virtual. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Adelante. Sí. Padre, yo pienso que una de las cosas bonitas que nos alentó, nos animó todo, pues, todo el andamiaje, pudiéramos decir, de la Sagrada Escritura. Yo pienso que, como ella decía, no leer por partecitas, ¿verdad? O así, partes sí, otras partes no. Ni una forma, ni tampoco una forma literalista o fundamentalista. Y pienso también que algunos libros, gracias a Dios por los avances que ha habido, la mayor parte de libros pues ya están más o menos, ¿cómo se llaman? Divididos, ¿verdad? Una división de los libros. Y eso como que ayuda mucho para la cuestión de un poquito de ver sobre el autor, su origen, su historia, su tiempo, su finalidad, su comprensión, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece muy bueno lo que nos dio esta hermanita y que ojalá pudiéramos nosotros ir poco a poco desentrañando todo esto. Gracias, es todo, Padre. Bien, gracias, señor Jerónimo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, levantar su mano virtual? Yamilet quiere hablar. Yamilet. Perdón, adelante. Buenas noches. Me pareció bien interesante pues esta parte de los géneros y especialmente que no o lo había olvidado, pero eso del género del Midrash, que hay que ver los textos del Antiguo Testamento para comprender bien el Nuevo Testamento y entonces cómo vemos también esta realidad de los contextos en que fue escrito para la comunidad, para que fue escrito y todo eso, para entender en el hoy y no agarrar digamos, los textos así literalmente como están. Entonces, me encantó eso, cómo lo explicó lo del Midrash. Gracias. Muy bien, gracias por su comentario. Gracias, Yamilet. Tiene la mano virtual Marielos Solano. Y después Tatiana. Buenas noches. Agradecerle a Marjorie por la charla, muy clara, como lo enfocó, en todos los aspectos, le deja a uno muy claro este tema y una enseñanza para cuando uno lee la Biblia. Bueno, algo de experiencia tengo con Marjorie y Giselle, porque yo sigo en el curso de Biblia, ¿verdad? Que lo hacemos comunitario. Pero hoy estuvo excelente esa clase, me deja muy claro, me refuerza los conceptos. De nuevo agradecerle a Marjorie. Gracias, doña Marielos. Mucho gusto. Gracias. Igual. Tatiana, adelante, perdón. Sí. Muchas gracias, de verdad, porque tu exposición estuvo muy clara. Creo que me voy a robar ciertas definiciones y cosas para compartirla con mi comunidad. Ha sido muy interesante y muy claro que este tema no es muy livianito como los géneros literarios, entendiendo esto, y de verdad felicitaciones. Muchas gracias porque me va a servir muchísimo. Gracias.
Qué bueno que le va a ayudar, Tatiana. De eso se trata, ¿sabe? Que nos ayudemos unos con otros y con otros. Y pues un poco para complementar lo que decía Marielos y no me acuerdo el otro compañerito que habló primero, a veces sí, a veces nos da como pereza, ¿verdad? De leer los contextos de los libros al que vamos a leer, ya sea los evangelios, y pues ahí están en nuestras Biblias, pero a veces los pasamos así de larguito. Y eso que comentaba doña María los recordaba, ¿verdad? Que siempre en los talleres, incluso ahora virtuales, siempre les recordamos como, y bueno, vamos a recordar el contexto del Evangelio de Marcos. A veces sí es como muy repetitivo, muy cansado, ¿verdad? Pero es importante porque tenemos que ubicarnos primero en el contexto de estas comunidades, ¿verdad? No podemos traerlo al hoy, ¿verdad? Ya así, sin más, sino que ubicarnos en el contexto de esas comunidades. Muy bien. Tiene la mano virtual Marta Montero. Adelante, Marta. Abre tu micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Mayore, para decirle excelente la formación que tuvimos hoy con usted. Fue especial porque gracias a ustedes aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo mucho, pero hoy nos ayudó a poder ir entendiendo más y más y con deseos de seguirnos formando con ustedes. Muchas gracias, muy, muy lindo. Te felicito, Mayore, y pura vida. Muy bien, la pura vida. Muy bien. Adelante, Álvaro. Por favor, tu mano. Bendecida noche para todas y todos. Permítaseme felicitar a Marjorie, realmente excelente. Tocaste un tema que es vital, vital totalmente, que no puede dejar de estudiarse para poder entrar a conocer la palabra de Dios. Es excelente, ya te digo yo, usualmente en otras experiencias que he tenido yo en cursos, realmente no se le da la importancia que se le debe dar a ese tema tan bien explicado. Te felicito y me alegra que seamos coterráneos. Felicidades. Gracias, don Álvaro. Pues sí, esa era como una pequeña síntesis. Bueno, ahí está Yolanda, que no me voy a mentir, que fue un poco la que me guió en esto. Eso es apenas una pincelada, pero pues ahí nos queda la invitación de seguir profundizando, ¿verdad? Porque solo les dimos ejemplos de algunos géneros que encontramos, pero hay otros más, ¿verdad? Y otros subgéneros y otras formas que encontramos. Entonces, la idea es, ¿verdad?, ir informándonos, formándonos e investigar y todo eso. Ahí nos quedó, ¿verdad?, la invitación y la espinita, como decimos. Adelante, ¿alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo nada más darle las gracias a Marjorie por su trabajo tan excepcional, brillante, muy conciso, muy preciso. Y yo creo que, bueno, todos han externado lo fácil que es comprender que es tan importante que son los géneros literarios, que no les queda ninguna duda ahora de los géneros literarios. Pero ahora hagan el ejercicio, cuando hablamos de género literario, si lo aplicamos a la realidad, a la pastoral, parece que se nos va a olvidar los géneros literarios. Pónganse, por ejemplo, cuando escuchen que Adán y Eva no existieron, que es un género literario, que la burra de Balaam no habla, o listas de pecados que para la gente de hoy son tan importantes que probablemente no tenían la misma connotación que tenían en aquella época. Entonces, como que a veces entenderlo en la mente no cuesta tanto, pero llevarlo ya a la práctica, a decir, ay, ¿y cómo le voy a decir esto a la gente? ¿Cómo voy a acercarme a este nuevo estudio con estas nuevas conocimientos que vamos aprendiendo? Yo creo que es ahí donde vamos a tener los retos y de alguna manera todas las clases como que
pues son parte del mismo engranaje y después estas son las herramientas. Ahorita solamente ustedes se les están brindando las herramientas, pónganlas en una cajita de herramientas. A lo mejor todavía no sabe para qué se usan, pero después les vamos a decir, ¿se acuerdan de los géneros? Saquen su herramienta de los géneros literarios. Y entonces ya cuando lo pongamos en práctica vamos a decir, ay, como que a veces no va a ser tan fácil, ¿no? Aceptar lo que es como género literario, pero si por lo menos lo tenemos claro en nuestra mente, ya es ganancia. Ya poco a poco el espíritu tendrá que ir haciendo también su trabajo para que vayamos a ir aprendiendo de una manera más formal, más sistemática. Y gracias, Marjorie, y bueno, a todas las personas que están por aquí, de verdad, gracias por su tiempo. Muy bien, gracias, Manuel, por compartir esos comentarios. ¿Alguien más, Yolanda? Yo sé que tú, Yolanda, le estuviste también asesorando a Marjorie. Perdón, levantaste la mano, Yolanda, adelante. Sí, no, pues no fue mucho el asesoramiento porque realmente es el punto al que voy. A nosotros, a lo mejor los adultos mayores, ya, bueno, ya me considero ya más o menos por ahí. A veces tenemos ya ideas muy fijas de la Biblia, de las historias de la Biblia y de lo que nos enseñaron. Y mira, está Mari Carmen riendo. Sí, ya estoy adultita. Tenemos esas ideas ya muy fijas, difíciles de sacar, de las historias que nos contaron, de las historias que leemos. Y para mí, Marjorie, que es una adulta joven, es una muestra de que tenemos que prepararnos los adultos, tenemos que leer, nunca es tarde para eso. Los jóvenes nos están demostrando que ya no podemos seguir platicándoles la Biblia como algo verídico, como algo histórico a nuestro ver, como algo que sí sucedió. Tenemos que estudiar, tenemos que saber, porque realmente si no lo hacemos así, creo que no vamos a poder seguir caminando juntos tras los pasos de Jesús, ¿no? Porque estamos a veces sumidos en la ignorancia, y lo peor es cuando nos ofrecen las herramientas para estudiar y no las tomamos, cuando queremos seguir en esa ignorancia. Por supuesto que nuestros hijos, que nuestros nietos, pues van a hacer a un lado todas estas creencias que son valiosas, que son muy bonitas, que son una guía de vida, pero que si no las comprendemos como debemos comprenderlas, nos pueden llevar por caminos muy equivocados. Entonces, más que nada, era eso, y felicitar a Marjorie y darle las gracias porque creo que yo le dije un día un dicho, cuando a veces los jóvenes se quejan, ¿verdad? Que los adultos no los entendemos y los adultos nos quejamos de que los jóvenes hacen lo que les da la gana y todo eso. Yo le dije este dicho, que también es un género literario, el error de la edad madura es creer que la experiencia suple a la inteligencia. Y el error de los jóvenes es creer que la inteligencia suple a la experiencia. Entonces, si caminamos todos juntos con la inteligencia y la experiencia, pues creo que vamos a poder llegar muy lejos. Gracias, Marjorie. Bien, gracias, Yola, por compartir tus impresiones. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Parece que no hay muchas preguntas. ¿Algún comentario que le quieran hacer a Marjorie o en general? Adolfo. Perdón, Adolfo. Sí, buenas noches. Más que todo ahí, tomando primero, pues el tema de hoy muy interesante. Para los conocimientos, lo que decía la hermanita ahora, los retos, que no van a ser nada fácil, tomando las palabras del padre Manuel, sobre todo cómo le vamos a llegar a la gente con estos mensajes. Cuando traemos a través de la historia nuestra lo del Génesis, de la creación de Adán y Eva. O sea, decirles dentro de lo que representa
en ese conocimiento histórico de nuestras comunidades, llegarles y decirles que de pronto Adán y Eva es una figura o es decirle que no existieron, sino que es una creación basada en el Señor, y que bueno, eso nos va a llevar a nosotros, como decía el padre Manuel, unos retos grandes, cambiar esas mentalidades en las comunidades. Pero bueno, el conocimiento nos va dando eso de llegar a las comunidades, y la misión nuestra del Evangelio, seguir con esa tarea de la iglesia misionera. Pero yo tomo las palabras del padre Manuel, o sea, es bastante el reto que vamos a tener, o que tenemos todavía, con esta situación que estamos viviendo en el mundo. Gracias. Muy bien, gracias, señor Adolfo. Mari Carmen, tiene la mano virtual. Adelante. Sí, gracias. Pues yo principalmente quiero agradecerle a Marjorie por sus enseñanzas. Es una chica muy joven, como dice Yolanda, yo soy adulta, pero no soy una adulta mayor, simplemente adulta. Es un pequeño chiste, porque siempre por ahí el Papa decía que hay que tener siempre no perder la chispa del humor, ¿no? Entonces, Marjorie es una chica joven, es una adulta joven, si a esta edad está en esto, yo no quiero pensar en más adelante cómo va a estar, ¿no? Es la semilla que está germinando, que está creciendo. Y de alguna manera esta parte de los géneros literarios, yo creo que hay que reforzar, ahorita que estuvo Marjorie enseñándonos todo esto, que yo ya habíamos visto en algún en otro curso también esto, es recordar que a veces se nos olvida, como dice el padre Manuel, se nos olvida, y la cuestión es ponerlo en práctica. Aquí es la traducción para poderlo enseñar a los demás. Y por supuesto, habrá que nos topemos con quien nos diga que pues no es cierto, y que a mí mi abuelita me dijo, y de ahí no lo saquemos, ¿no? Y tampoco se trata de forzar a la gente de que cambie su forma de vida, su perspectiva, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Quien tenga oídos que oiga. Entonces, yo creo que esto que estamos reunidos hoy aquí, agradecerle otra vez a Marjorie, al padre Jera, sobre todo también a Manuel, a Yolanda, que es Arturo, que también está atrás en la cuestión técnica y todo esto, por esta oportunidad que nos siguen dando de poder seguir creciendo y de poder seguir creciéndonos, no nada más en la cuestión intelecto, ¿no? Sino en la cuestión espiritual, para poder traducir todas estas enseñanzas al corazón y poderlas transmitirlas a los demás, ¿no? Marjorie, pura vida, sigue echando todas las ganas, de verdad, muchas felicidades. Estoy gratamente sorprendida, y convivimos en el diplomado de Sagradas Escrituras, y siempre me sorprendió su chispa, su actividad, su rapidez, todo, ¿no? Es gratamente sorprendida, entre comillas, porque yo sé que ella va para más, ¿no? O sea, sigue en este camino, Marju, que no te perdamos, y muchísimas gracias, de verdad, por esto. Gracias, Padre Jera, Manuel, Arturo y Yola, muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Yo nada más quería como ahondar un poquito en lo que dijo Adolfo, Yolanda y Mari Carmen. Primero, gracias por esas buenas vibras, en verdad, con mucho gusto. Y pues ahí estamos para servir. Y algo que decía don Adolfo, sí, tenemos un gran reto, una gran responsabilidad. Si se puede, lo digo yo por mi experiencia, porque ahí está Giselle. Giselle es una de mis maestras, de las que por ella yo estoy acá. De hecho, yo entré, creo que ya tengo 9 años de estar en el centro bíblico, y tenía como 21, creo, cuando entré.
Entonces, o sea, ella puede contar mi experiencia de todas esas cosas que yo traía en mi mente y todo eso, y es un cambiar es romper estructuras, cambiar de paradigmas y sobre todo de un desaprender para volver a aprender algo nuevo. Y no solo es algo de decir por decir, es un cambio de mentalidad y también de corazón, ¿verdad? Porque si sigo, ¿verdad? En mi mente de que no fue así, ¿verdad? No se llega a ningún lado. Y pues sí, como decía Mari Carmen, es en total libertad, no se puede obligar, no estamos para convencer a nadie de nada, ¿verdad? Y pues tampoco se trata de llegar con grandes charlas y discursos y que todo eso, de una forma sencilla, popular, como lo hacemos en los talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia, y es un proceso. Todas las personas tienen procesos diferentes, no es de un día para otro. Muchas personas pueden en un año, 2 años, 3 años, 5 años, pero es un proceso, es un caminar y pues se respeta también el proceso de cada persona. Y como les digo, y pues yo estoy aquí en eso, ¿verdad? Porque he tenido un proceso y todavía me falta. Entonces, pero sí me gusta todo esto de la palabra y de la Biblia. Cuando uno entra, o sea, uno se enamora. Y pues a una persona que yo vi enamorada de la palabra de San Giselle y de la cual también yo creo que me enamoré de la palabra por ella. Muy bien, gracias Mario por tus comentarios. Gis tiene la mano levantada. Adelante, Gis. Gracias. Bueno, yo igual que todos y todas felicitar a Marjorie. Yo la he visto crecer. O sea, realmente me siento muy orgullosa porque era una muchachita cuando inició en los talleres y hacía las preguntas típicas que en su momento yo no podía explicarle tan abiertamente. Entonces tuvimos que tener mucha paciencia para poderla irle involucrando y ha sido muy constante, muy valiente, terminó estudiando en la Universidad Bíblica y realmente es una de las personas más convencidas que tenemos en el equipo y más comprometidas, siendo una muchacha tan joven y de un grupo, porque todo esto nació de un encuentro de jóvenes que tuvimos en el Colegio Claretiano, donde habían, no sé, 20, 30, 40, no sé cuántos muchachos. Y de esos 2 o 3 empezaron a ir a los talleres. Y la que sobrevivió fue Marjorie hasta el momento. Entonces, felicitarla, animarla, seguir adelante y retomar esto del proceso, ¿verdad? Que en algún momento también lo hablábamos, creo que en el encuentro anterior. Y siento que también el reto que tenemos, que ya ustedes lo dijeron y que Marjorie lo dijo en la presentación, es que no tenemos que cansarnos de repetirlo, ¿verdad? De repetir cosas, de repetir. Cuando nosotros hablamos de los contextos en los talleres, que siempre lo que hacemos es una explicación como la que Marjorie más o menos hizo hoy, la gente queda como asustada porque ven que es mucha teoría. Y entonces, ¿a qué horas me voy a aprender todo eso? Pero es que es una cuestión de llevarlo a la práctica, a la vida. Y cuando estamos trabajando los textos, la gente no se da cuenta de que estamos poniendo en práctica todo lo que aprendimos acerca de los contextos, de los géneros literarios, ¿verdad? Y no se dan cuenta hasta que uno les empieza a explicar. Ven, este es el contexto político, este es el contexto social, este es el... Y lo hacen bien, ¿verdad? Entonces no es una cosa de aprenderse de memoria, sino más bien de llevarlo a la práctica. Y ese es el reto, yo creo que nos queda. Y seguir insistiendo, ¿verdad? No cansarnos, aunque de 10, solo uno quiera seguir o esté dando signos desde que realmente se está comprometiendo, no importa. Tarde o temprano, eso llegará al corazón, a la mente, y es la forma en que se extiende la palabra, el reino. Así que muchas gracias, Marjorie, y muchas gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad también de ir aprendiendo en el camino. Pues nos seguimos bien. Gracias. Muchas gracias, Gis, por tu comentario. No sé si Mario o alguien más quiere decir algo, si no... Juan Francisco. Varios. ¿Quién, perdón? Juan Francisco Salcedo. Ok. Adelante.
Abre tu micrófono, Juan Francisco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como dijeron que pregunten, como aquí es un momento de preguntas, eso voy a cumplir, de preguntar. ¿En qué género literario está de que existe o no existe el diablo? Mario. Padre Manuel, no, mentira. El de la mentira. No más bien sería, elabore un poco su pregunta. ¿Puede elaborar la pregunta? ¿Por qué esta pregunta sobre el diablo, señor Juan Francisco? ¿Puede darnos un contexto, hablando de los contextos? ¿De qué texto? Ajá. Porque, texto también. porque en algún género literario sí existe el diablo y en otro género literario no existe el diablo. Entonces, a ver si me pueden concretar en cuál género ya no existe el diablo, para ya no creer en el diablo y dormir tranquilamente esta noche. Hubo toda una semana que tuvimos sobre el diablo, demonios y ángeles, y que le vamos a invitar a que los vea. Es toda una semana donde se dio todo el origen, de dónde viene, cómo se fue formulando, toda la historia. Yo creo que esos cinco charlas que dio el doctor Ariel Álvarez va a responderle su pregunta. Sí, a ver si estuve en todas las charlas. Lo que pasa es que a veces me levanto y no me despierto. Yo creo que sería bueno decir que el diablo es un personaje mítico, ¿no? Entonces entra dentro de todas estas historias míticas de personajes que trajimos a lo mejor de otro lugar, de otra atmósfera, etcétera. Entonces empezar a lo mejor por ahí, de que analizar el personaje y de acuerdo a la época o la situación donde te lo cuenten. Yo me pongo a pensar hoy día que seguimos usando la imagen del diablo para asustar a los niños, para decir si no te portas bien se te va a aparecer el diablo, te va a llevar el diablo. Entonces, ¿cómo lo estamos usando como algo, como un género donde nosotros estamos tratando de asustar, de meter un miedo con una figura mítica que realmente no existe, pero que nosotros ya le hemos puesto en nuestra mente color, cuernos, cola, figura, etcétera, maldad. Entonces, más que nada, yo pienso que no es tanto como qué género literario es el diablo, sino de ese diablo como personaje, ¿dónde está? Está en las historias míticas porque no es un personaje aquí de la tierra, de la vida real. Y si usted vio, como dijo Padre Manuel, toda la explicación que nos dio Ariel, pues también podemos pensar que el diablo, como él nos dijo, más bien somos nosotros mismos los que estamos alrededor unos de otros, causando ciertas males a nuestros semejantes. Entonces, si tuviera más bien un texto específico donde estuviera el diablo representado, pues a lo mejor podríamos leerlo y decir cuál es el género literario en el que pusieron a ese personaje. Lo que pasa es que todos los días mi esposa me dice que si no le obedezco, me va a cargar el diablo. No, pues yo creo que ya se lo cargó. Ya desde que cayó con nosotros ya se lo cargó el diablo. Que a cabo no existe, no se crea tanto. Aprovechamos, miren, todos los cursos que ofrecemos, bueno, tienen la finalidad de venir llenando temas que a veces salen y que no damos o que no hay tiempo para ahondar. Y a veces por eso es que tenemos estas semanas de reflexión donde tratamos de abordar esos temas. Y uno de esos temas, bueno, también parte de la introducción de la Biblia, yo creo que va a salir la parte de los apócrifos, de los textos que no fueron considerados dentro del canon. Cuando hablemos del canon, ¿quién decidió qué textos sí y qué textos no? ¿Por qué se escogieron ciertos libros y otros no? ¿Qué
qué criterios se emplearon. Yo creo que todo esto, pues es bueno saberlo, porque tampoco tenemos que ser ingenuos para decir, ay, no, es que el Espíritu nos iluminó para decir estos libros sí acéptalos y los otros recházalos. Bueno, al final nosotros creemos que el Espíritu, pero también hay una lucha de poder grande de andar silenciando ciertas creencias con sus libros. Recuerden que toda, como la historia, toda teología, la teología de los perdedores es la herética, se convierten en herejes, y los que ganan pues son la teología oficial. Pero a lo mejor dentro de esas otras voces, dentro de esos otros escritos, había verdad. Y por eso es que vamos a ofrecer esta semana de reflexión sobre los apócrifos del Nuevo Testamento, exclusivamente del Nuevo Testamento, porque hay muchísima literatura. Y regularmente la gente cuando escucha apócrifo parece que lo pone como sinónimo de no verdadero o mentira. Y probablemente los apócrifos sean las voces de los grupos que a lo mejor eran más radicales en su manera de entender la fe o la persona de Jesús. Y bueno, el primer día va a estar el doctor Ricardo López Rosas, introduciendo la literatura apócrifa del Nuevo Testamento para poner así el contexto desde donde venimos. Después el padre Jera va a hablar sobre el Evangelio de Judas y allí vamos a descubrir, bueno, nosotros ya condenamos a Judas al infierno, aunque la iglesia nunca se ha pronunciado, la iglesia nunca ha condenado a nadie, ¿eh? La iglesia dice de los que se han salvado, no de los que se han condenado, gracias a Dios. Incluso la figura de Judas en los evangelios es una figura bastante ambivalente. La muerte de Judas causa problemas históricas, según la versión que leas. Si tú lees la versión de Mateo, dice que Judas se ahorcó. Esa es la que todo el mundo conoce. Pero según la versión de Hechos de los Apóstoles, dice que Judas se despeñó y se le salieron las tripas. ¿A quién le hacemos caso? Después, el miércoles, la hermana Mila viene con el tema de los evangelios de la infancia. Muchos evangelios de la infancia, muchas tradiciones que nosotros tenemos están basados en los evangelios de la infancia narrativa. Ahí vamos a tener que Jesús hacía sus palomitas de barro y que volaban, o que jugaba a los encantados con Judas y lo dejó allí congelado hasta que fueron los padres a decirle que lo descongelara. Jesús es perverso en los evangelios de la infancia, es caprichoso, de verdad es como casi diabólico Jesús en los evangelios de la infancia. Mata a algunas personas también. Mata, bueno, no mata, su padre José tiene que huir, no hay lugar para ellos porque todo el mundo se va y se queja, se burla de los maestros. Bueno, y después yo voy a hablar un poquito sobre los hechos de Pablo y Tecla, la tradición de... La figura de Pablo no dejó a nadie indiferente, hubo varias tradiciones, hubo unas tradiciones que le fueron fiel al mensaje de Pablo, otras que fueron poco a poco separándose de la visión de Pablo en relación con la mujer específicamente, y tenemos probablemente en los hechos de Pablo y Tecla un documento que sea la voz de las mujeres que no se sometieron, que no se callaron, como el autor de las cartas pastorales quería. No le permito a la mujer que hable ni que enseñe. Probablemente estos hechos de Pablo y Tecla fueron la voz de gente que pugnaba por una libertad, por una iglesia más inclusiva, ¿verdad? Y después el doctor Ariel Álvarez viene con los evangelios, el evangelio de Tomás, que hasta la actualidad muchas personas creemos que este evangelio probablemente sea más antiguo que los sinópticos. Es un evangelio bastante interesante que está desarrollado en dichos, en logias que se llaman. Así que si todavía ustedes no se han registrado, por favor, regístrense, no estén al último momento
pidiendo que la manera de registrarse, regístrense. Así que ya lo saben, va a ser la semana de septiembre 27 al 1 de octubre, parece. Así que ya lo saben, ahí estamos, del 27 al 1 de octubre, estos temas que van a ser bastante interesantes. Y ya cuando alguien nos pregunte acerca de los evangelios apócrifos, pues vamos a tener que remitirlos a los cursos que estamos dando. Así que, por favor, si no lo han hecho, corran la voz. Mucha de la gente que nos llega a nosotros, pues no tenemos grandes medios de comunicación, son ustedes mismos. Difúndanlo en sus páginas, de Facebook, pasen la voz, inviten gente, y ustedes son la mejor referencia que podemos tener. Y de antemano les agradecemos por su apoyo, por ser parte de este Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Otra de las cosas que a lo mejor la gente las espantamos con lo de la donación, vamos poco a poco ir a tomar conciencia también de esto, de este servicio que se está dando, aunque no es la intención estar lucrando, pero si ustedes pueden donar $1, $2, $5, algo que ustedes sientan que puedan hacer este compromiso, se les agradece. Si en conciencia no pueden donar absolutamente nada, pues también se agradece. Pero también tenemos que crear este tipo de conciencia, porque hay gente, la verdad, que dice, no puedo, padre, para esto. Bueno, y uno como sacerdote dice, está bien. Una señora que me dijo que no podía hacer su fiesta de 15 años, que porque no tenía nada de dinero, dije, está bien, yo le hago su misita a su quinceañera. Llegó el día de la quinceañera y aquello parecía la boda del siglo, pero para la iglesia no tuvo ni dar una donación de $5, pero tuvo limusina, flores naturales. Entonces, es lo que no se vale. Es si no tienen, yo no voy a decirles que vendan la casa, que dejen de comer, o que dejen de la cerveza. No les voy a decir nada, pero en conciencia, si aquí no son ustedes capaces de usar la conciencia, pues no va a haber otro lugar ya, no va a haber más, porque yo no voy a estar detrás de ustedes vigilando si realmente pueden o no pueden. Entonces, no se espanten, pero sí pueden ayudar. Y la otra cosa, nos movemos siempre con tres puntos de vista: lo económico, la otra cosa es el tiempo. A lo mejor no puedes donar, por ejemplo, Marjorie, Giselle y muchas personas a lo mejor económicamente no pueden donar para su formación del Instituto Bíblico, pero el estar preparando su clase, pues es parte de lo que ellas pueden dar. Están dando su tiempo, están dando su persona. A lo mejor usted no puede dar la clase y dice, ay, bueno, pero puede enviar esta carta, puede enviar afiche, lo puede poner o puede llamar a otra gente. Yo sé, por ejemplo, Georgina, yo sé que ella es una apóstol del Ibicla que anda poniendo por aquí, por allá. Pues esto es lo que se trata de que todo dé algo, alguien dé algo. Y cuando uno se enamora de verdad de una causa, pues puede decir, mira, esto es lo que yo puedo aportar. Así que ya lo saben. Los si que tienen algo... pero no dan, se los va a llevar el diablo. Y a los que tienen dinero y mientan, recuerden lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Cayeron fulminados por estar escondiendo el dinero porque no lo pusieron bajo los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan de ese episodio en el capítulo 5? Es una manera muy interesante cómo Lucas, Hechos de los Apóstoles, maneja el sentido del miedo y del temor. Y un gran temor se apoderó de la comunidad, porque Ananías y Zafira vendieron un terreno y no lo pusieron bajo los pies de los apóstoles. Así que si ustedes tienen un terreno, un dinero y no quieren dar la donación, el Espíritu del Señor, no es cierto. Dios los va a bendecir más. Decía este santo chileno, creo que dar hasta que duela, ¿verdad? El padre Hurtado, dar hasta que duela. Y a veces dar lo económico. Yo creo que a veces dar el tiempo cuesta más que dar dinero. Bueno, hermanos y hermanas, gracias de verdad. Marjorie, una vez más, gracias por tu tiempo, por tu carisma, gracias por
introducirnos a los géneros literarios. La próxima semana se complementará con los géneros en los evangelios y en las cartas, ¿verdad? Que son otro tipo de géneros. Y hay muchísimos géneros. Uno nunca se imaginaría que hay ironía, que hay chistes, de que hay adivinanzas, acertijos. En la palabra de Dios todo se vale. Bueno, pues entonces, si no tenemos nada más, a lo menos que Jera tenga alguna otra indicación. María Soledad. Sí, yo quiero, bueno, primero agradecer. Para mí ha sido muy importante esta clase. Yo creo que desde el punto de vista que será enseñanza, hay muchísimo de dónde agarrar para poder transmitir el mensaje. Sobre todo, bueno, yo animo a una comunidad de adolescentes, sobre todo cuando ya empiezan a preguntar y a preguntar y luego no haya uno que contestar. Y yo creo que esta clase a mí me da mucha luz para poder hablar con verdad y no contar mentiras. Ahorita me ha dado mucha risa todo lo del diablo, ¿no? Y a veces qué grandes mentiras vamos transmitiendo de generación en generación. Bueno, entonces pues a mí se me hizo muy importante. Gracias a todos ustedes. Y de verdad, los géneros, como que uno de verdad los entiende muy bien. Ya cuando veamos que, digamos, a ver, cuando sean cuestión de moralidad, cuestiones ya que son importantes para nuestra época, que a lo mejor para el mundo bíblico no eran tan importantes, nosotros quisiéramos que la Biblia dijera más, y la Biblia no dice todo. La Biblia nunca pretendió ser el manual de todas las respuestas habidas y por haber para todos los tiempos. Está condicionada por un tiempo, por un contexto, una cultura, un lenguaje, está limitada. Nos puede dar luces, pero yo creo que si se quedaron con esta idea de que los géneros, de diferentes maneras, no tomar todo literalmente, y eso lo vamos a venir a reforzar luego, yo creo que esto es más que suficiente. Yo creo que Marjorie hizo su trabajo muy bien y yo creo que no quedó ninguna duda de esto. Manuel, Sí. nada más decirles que la próxima semana vamos a seguir con géneros literarios en el Nuevo Testamento y vamos a la mejor a repasar un poquito. Ay, qué bueno, porque sí es... No, y muchas de las cosas de por eso les decía que de las clases de la introducción están conectadas. Están como un engranaje, o sea, están conectadas unas con otro. Después, cuando yo hable de las hermenéuticas, voy a volver a repetir todo casi como una conclusión. Y ya a lo mejor con ejemplos, a lo mejor con situaciones ya concretas para ver que ya cuando uno trata de poner de verdad en práctica lo de los géneros literarios, a veces es mejor querer meter miedo, inventarnos historias para meter miedo. Y esto no se vale. Bueno, muchísimas gracias, felicidades Marjorie nuevamente y que Dios les cuide a todo mundo y nos vemos la próxima. Nos vemos mañana si ustedes tienen tiempo y quieren. Mañana vamos a reflexionar sobre el Evangelio a la misma hora, a las 7 y ahí estaremos. Si nos gustan acompañar, nos vemos el día de mañana.